Bienvenido a Reprograma tu mente. Aquí no venimos a contarte lo que ya sabes. Venimos a mostrarte lo que siempre estuvo frente a ti, pero que aún no habías sido capaz de ver. Hoy vamos a cruzar juntos una frontera incómoda. Un territorio donde la moral, la virtud y el poder no siempre caminan de la mano. Prepárate, porque esto no es un video más. Esto es una llamada interna. El lado oscuro del éxito. 5 lecciones de Maquiavelo. Un viaje, directo y transformador. Una verdad que muy pocos se atreven a mirar de frente. Aquí aprenderás por qué la bondad sin fuerza es una condena. Por qué el poder exige estrategia y por qué dominarte a ti mismo es el verdadero camino hacia la libertad. Así que si estás listo para dejar de ser una víctima del sistema y empezar a tallar tu destino con tus propias manos, quédate hasta el final. Suscríbete ahora a Reprograma tu mente. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola lección. Porque lo que viene va a desafiar todo lo que creías sobre ti mismo. Lección 1. La virtud del lobo. Porque la bondad sin fuerza es una condena desde los albores de la humanidad. Hemos sido entrenados para admirar la figura del hombre virtuoso, del líder magnánimo del alma, que se mantiene limpia en medio de un mundo corrupto. Nos enseñaron a soñar con héroes que jamás ensuciaran sus manos, con reyes que gobernaran con amor, con profetas que vencieran únicamente por la pureza de su palabra. Pero la historia, cuando la observas en los filtros de las leyendas, revela una verdad. Los buenos que carecen de poder son arrastrados, olvidados o traicionados. El mundo no premia la inocencia, premia la astucia, premia la fuerza. Nicolás Maquiavelo. Ese visionario sin máscaras lo entendió antes que nadie. En El Príncipe escribió con sangre y razón que el hombre que quiera prosperar entre los lobos no puede permitirse ser solamente cordero. El cordero puede ser admirado en canciones, pero en el campo de batalla es carne para la fiera. Cuando Maquiavelo habla de la necesidad de parecer virtuoso, mientras se reserva la capacidad de actuar con dureza, cuando sea necesario, no está promoviendo el cinismo vacío. Está enseñándonos la anatomía misma del poder. Está advirtiéndonos: si quieres hacer el bien, primero debes conquistar la fuerza para sostenerlo. De lo contrario, serás víctima de aquellos que no tienen escrúpulos. Piénsalo en un mundo donde los intereses, las traiciones y la codicia dirigen las corrientes subterráneas de la sociedad. ¿Qué sucede con el hombre que solo sabe actuar con bondad? Se convierte en herramienta, en objeto, en moneda de cambio. Aquellos que no conocen el lado oscuro del juego son destinados a ser sus peones. Sus mártires anónimos. La bondad desprovista de fuerza no es nobleza, es debilidad. ¿Y qué es la fuerza? No necesariamente la violencia, sino la firmeza inquebrantable del carácter, la capacidad de imponer límites, de actuar cuando otros titúan, de ver la realidad sin los velos reconfortantes de la ingenuidad. La fuerza es el músculo invisible que sostiene tus principios. Es la espada que garantiza que tu palabra no será pisoteada en el barro de la indiferencia en el fondo. Maquiavelo nos invita a una transformación interna radical, dejar de ser simples soñadores y convertirnos en guerreros conscientes. Un guerrero no niega la bondad, la honra, pero también reconoce que sin la habilidad de imponerse esa bondad, es tan frágil como una hoja seca en medio de una tormenta. Por eso el verdadero virtuoso en la visión de Maquiavelo no es el que jamás toca la sombra, sino el que conoce la sombra, el que sabe caminar por el filo de la espada y elegir cuándo ser cordero y cuándo ser lobo. La virtud sin la fuerza es solo una máscara vacía, pero la virtud armada de fuerza auténtica es una fuerza creadora, transformadora, invencible. ¿Y qué decir de nuestra época, donde la apariencia ha suplantado a la esencia, donde las redes sociales, los medios y las narrativas políticamente correctas glorifican una imagen de pureza, mientras por debajo se desatan feroces luchas de poder? Quien aún crea que la bondad por sí sola basta para triunfar, está jugando un juego cuyas reglas no entiende, y será destruido sin siquiera comprender en qué momento perdió. Así que te pregunto,
Estás dispuesto a cargar el peso de tu propia fuerza, a reconocer que para proteger tu esencia, debes ser capaz de luchar a ser el arquitecto de tu destino y no su víctima resignada. Si has entendido esta primera lección, si has sentido el temblor interno de reconocer que la inocencia sin preparación es una trampa mortal, entonces estás listo para seguir avanzando, porque lo que viene a continuación no es menos desafiante. En el próximo capítulo exploraremos un principio aún más perturbador, una verdad que te obligará a replantear la naturaleza misma de tus intenciones y de tu forma de actuar en el mundo. Prepárate porque el siguiente paso no será simplemente entender el mal, sino usarlo como una herramienta consciente para tu propia emancipación. Lección 2. El arte de ensuciarse las manos, porque la moral absoluta es una trampa. Nos contaron que vivir con principios inquebrantables era el camino hacia la grandeza. Nos educaron en la idea de que jamás debemos apartarnos del sendero de lo correcto, de que nuestras manos deben permanecer limpias sin importar el precio. Pero hay una verdad incómoda, una verdad que Maquiavelo desenterró de las entrañas de la historia humana. Quienes triunfan en el gran teatro del mundo no son los que se aferran ciegamente a sus ideales, sino los que comprenden que en ocasiones es necesario ensuciarse las manos para preservar lo que realmente importa. En su carta a Lorenzo de Medici, Maquiavelo lo dice sin rodeos. El príncipe debe aprender a no ser bueno si quiere conservar su estado. Esta frase aparentemente cínica contiene una sabiduría que el mundo moderno ha preferido olvidar. No se trata de glorificar la corrupción ni de abrazar la maldad por placer. Se trata de entender que la rigidez moral, cuando se convierte en una jaula, se vuelve una sentencia de muerte. Imagina a un médico en medio de una epidemia si se niega a amputar una pierna infectada porque no quiere hacer daño. Condena al paciente entero a la muerte. Así funciona también el poder. La política, el liderazgo de uno mismo y de los demás, quien no está dispuesto a tomar decisiones dolorosas cuando la situación lo exige. No solo fracasa, arrastra consigo a todos los que dependen de su fortaleza. La moral absoluta es una trampa. No porque la moral sea inútil, sino porque el mundo no es absoluto. Es fluido cambiante, lleno de zonas grises, donde no hay soluciones perfectas, solo caminos menos peores. El líder, el verdadero estratega de su propia vida, debe ser capaz de moverse en esas sombras, de actuar con rapidez, cuando la pureza ya no es posible, de proteger sus valores esenciales, aunque para ello debe ensuciarse en las batallas intermedias. La historia está repleta de ejemplos de esto. Abraham Lincoln, uno de los símbolos más venerados de la libertad, suspendió derechos constitucionales durante la Guerra Civil para salvar la unión de su país. Winston Churchill, adorado por su resistencia heroica, aceptó que miles de inocentes murieran en bombardeos para garantizar una victoria mayor. No se trata de justificar cada atrocidad, sino de entender que quienes sostienen el bien común no siempre pudieron actuar de manera inmaculada. Maquiavelo nos ofrece un espejo incómodo, no para convertirnos en monstruos, sino para reconocer que la santidad en su versión infantil es incompatible con el arte de sobrevivir y transformar. La pregunta no es si tus manos estarán siempre limpias. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a ensuciarlas para algo que valga realmente la pena? La pureza, cuando se convierte en un dogma, nos hace vulnerables, nos paraliza, nos vuelve presas de aquellos que no sienten esas mismas cadenas. Es fácil despreciar al que toma decisiones difíciles desde la cómoda superioridad moral de quien nunca tuvo que enfrentarlas. Pero la vida real no es un templo de pureza, es un campo de batalla. Y en el campo de batalla sobrevivir no es pecado. Es deber tú que buscas, despertar en un mundo de apariencias. Debes comprender que la ética verdadera no es rígida, es viva. Se adapta, conserva su esencia, pero cambia de forma para resistir en medio de las tormentas. Ensuciarte las manos no es traicionar tus valores. Si al final del camino sigues luchando por ellos, traicionarlos sería permitir que la perfección ilusoria te inmovilice mientras el mundo verdadero avanza sin ti. Así que escucha bien. Habrá momentos en los que tendrás que elegir entre dos males. No elijas el mal mayor en nombre de una moral vacía. Aprende a discernir, aprende a actuar, aprende a cargar el peso de tus decisiones con honor.
porque quien no se atreve a ensuciarse jamás será más que un espectador en la gran obra de su propia vida, si esta lección ha sacudido algo dentro de ti. Si sientes que una parte de tu antigua visión del mundo empieza a desmoronarse, entonces estás listo para adentrarte aún más en el abismo del conocimiento, porque la próxima lección revelará algo aún más perturbador. Entenderás por qué la imagen que proyectas puede ser más importante que tu verdadera esencia y cómo dominar este arte sin perderte en el proceso. Lección 3. El teatro de las apariencias. ¿Por qué ser no basta si no parece ser? Vivimos en un mundo que, aunque clama buscar la verdad, en realidad se rinde ante las apariencias. Nos enseñaron que lo importante es quién eres. En el fondo, que tu esencia hablará por ti. Pero Maquiavelo, con su mirada cruda e impiadosa, nos advierte el mundo. No juzga tu alma, juzga lo que puedes hacerle creer. No basta con ser virtuoso, justo capaz. Si no parece serlo ante los ojos del mundo, estarás condenado a la irrelevancia. En El Príncipe, Maquiavelo lanza una advertencia que aún resuena con la fuerza de una campana en medio de una noche de tormenta. Todos ven lo que parece ser, pocos sienten lo que realmente eres. Y en esta brecha, en este abismo, entre el ser y el parecer, se juegan las cartas del poder de la influencia del destino mismo de quienes aspiran a más, porque no importa cuán puro sea tu corazón. Si el mundo te percibe como débil, no importa cuán honestas sean tus intenciones. Si los demás interpretan tus acciones como ingenuas, la percepción moldea la realidad. La imagen precede al juicio. El hombre que no entiende esta regla es como un general que marcha a la guerra sin escudo, desnudo ante las flechas del cinismo humano. Y aquí está la paradoja en un mundo de máscaras. Tu autenticidad verdadera debe aprender a usar su propio disfraz, no para caer en la mentira por simple vanidad, sino para proteger lo esencial detrás de un velo estratégico. El líder que revela demasiado de sí mismo, el soñador que muestra todas sus cartas, el guerrero que exhibe sus heridas en plena batalla, todos están destinados a ser destruidos antes de cumplir su misión. Maquiavelo nos invita a ver la vida como un teatro donde los más sabios no son los que se niegan a actuar, sino los que eligen su papel con inteligencia. El arte no está en engañar por vicio, sino en dominar la percepción para servir a un propósito mayor. Si el fin es noble, si tu propósito es construir y no destruir, entonces debes abrazar el juego de las apariencias, no como una traición, sino como una herramienta. Piénsalo. Cada gran líder de la historia, cada revolucionario, cada alma que dejó huella en el mundo, supo manejar su imagen como un general maneja sus ejércitos. César supo presentarse como salvador cuando era necesario y como Dios cuando la supervivencia del imperio lo exigía. Martin Luther King se convirtió en símbolo de esperanza, pero detrás de cada discurso, de cada manifestación, había una estrategia consciente de lo que cada gesto, cada palabra, cada silencio comunicaba a los ojos del mundo. La autenticidad no es mostrarse desnudo ante un público hostil. Es saber cuándo, cómo y cuánto revelar. Es decidir qué parte de ti merece ser expuesta y cuál debe ser protegida como un fuego sagrado. No te equivoques. No se trata de fingir ser quien no eres. Se trata de amplificar tus mejores armas de proteger tu esencia bajo un manto que el mundo pueda reconocer y respetar. Quien ignora el arte del parecer se convierte en presa fácil. Quien lo domina puede construir imperios incluso sobre arenas movedizas. Y tú estás dispuesto a dejar de ser prisionero de la ingenuidad y empezar a tallar tu propia imagen como un escultor que moldea su destino, porque en esta era de visibilidad constante, donde cada mirada es un juicio, tu capacidad de controlar cómo eres percibido puede significar la diferencia entre la grandeza y el olvido. Si has llegado hasta aquí, si has sentido la llamada interior que susurra que hay más en ti de lo que el mundo aún ha visto, entonces prepárate, porque en la próxima lección nos adentraremos aún más en el corazón oscuro del poder. Descubrirás, porque no basta con defenderte a veces para sobrevivir, debes atacar primero. Lección 4. El golpe preventivo. ¿Por qué quien espera ser atacado ya está perdido? Hay una ley silenciosa que rige los movimientos del poder, una ley tan antigua como las guerras tribales,
como los reinos caídos, como los imperios que se levantaron sobre las cenizas de otros. Esta ley dice: quien espera demasiado para defenderse, ya ha sido vencido en espíritu. Nicolás Maquiavelo, con su mirada brutalmente honesta, nos enseñó que en la danza del poder no sobrevive el más noble ni siquiera el más fuerte, sino el que sabe actuar primero, cuando aún tiene la ventaja en el príncipe. Maquiavelo escribe que los hombres deben ser tratados o con generosidad o destruidos, porque si el daño es leve, buscarán venganza. Si el golpe es total, no tendrán la oportunidad de hacerlo. Esta sentencia cruda, incómoda, casi insoportable para las mentes sensibles, no es una apología de la crueldad gratuita. Es un recordatorio del instinto primordial que yace bajo todas nuestras civilizaciones, nuestros sistemas, nuestros rituales sociales, la lucha por la supervivencia, la eterna pugna por el dominio, esperar a ser atacado, esperar a que las circunstancias decidan. Tu destino es regalarle la iniciativa a tu enemigo, en el tablero del poder. El primer movimiento define la partida. No se trata de atacar a todos, ni de vivir en paranoia, sino de reconocer los signos del peligro antes de que la amenaza sea irreversible. Se trata de golpear primero, no por miedo, sino por visión estratégica. ¿Cuántas veces en tu vida has esperado demasiado para actuar? ¿Cuántas veces viste acercarse la traición, el abuso, el fracaso, y no hiciste nada, hasta que ya era demasiado tarde? Maquiavelo no escribe para justificar la violencia brutal, escribe para despertar alma adormecida por la ilusión de que el mundo premia al paciente. No, el mundo premia al que ve el peligro con claridad, al que comprende que la oportunidad no es eterna. Que la ventana para cambiar el curso de la historia se cierra tan rápido como se abre la acción preventiva. No es siempre un golpe literal. A veces es una decisión: cortar una relación tóxica antes de que destruya tu autoestima. A veces es un límite: imponer respeto antes de que el abuso se normalice. A veces es un movimiento audaz: lanzar tu proyecto, dar el salto, tomar la iniciativa, antes de que el miedo paralice cada fibra de tu voluntad. La pasividad es el arma secreta del enemigo. No porque él haga algo, sino porque tú no haces nada. Recuerda el que golpea. Primero tiene la ventaja, no solo física, sino psicológica. Marca el terreno, define el marco del conflicto, imprime su voluntad en el inconsciente del oponente, quien ataca primero. No solo protege lo que es suyo, redibuja las reglas del juego a su favor. No estamos hablando de violencia ciega, estamos hablando de decisión estratégica, de moverte cuando la oportunidad se presenta, de actuar cuando la necesidad aún no te ha obligado, de hacer de la iniciativa tu primer escudo. Y tu primera espada. Muchos líderes que admiramos hoy, de Alejandro Magno a Steve Jobs, entendieron que esperar era morir, que la fortuna favorece a los audaces, que el universo mismo respeta al que se atreve a imponer su movimiento antes de que la vida le imponga uno. Así que te pregunto, ¿vas a seguir esperando a que la tormenta te destruya? ¿O vas a convertirte en el relámpago que rasga la oscuridad? Primero, si has sentido la vibración de esta verdad dentro de ti, si sientes que tu sangre empieza a despertar con el llamado de la acción, entonces no puedes detenerte ahora, porque la última lección que exploraremos desvelará el secreto más oscuro y más liberador de todos. Entenderás por qué el control absoluto de ti mismo es la única verdadera soberanía que existe y cómo alcanzarla. Lección 5. Dominarse o ser dominado. El último secreto del poder. Todo este viaje, toda esta danza brutal, entre fuerza, apariencias y acción, culmina en una única batalla, la que libras contra ti mismo. Nicolás Maquiavelo, el maestro de la verdad. Incómoda. Lo sabía quien no gobierna sus propios impulsos, sus propios miedos, sus propias pasiones. Será inevitablemente gobernado por otros. No importa cuánto poder acumules fuera. No importa cuántas victorias consigas en el mundo externo, si no puedes reinar sobre tu propia mente. Seguirás siendo un esclavo elegante, disfrazado, poderoso pero esclavo. Al fin en El Príncipe, Maquiavelo insinúa esta verdad entre líneas: la prudencia, la astucia, la fuerza, no sirven al necio inconstante, no sirven al hombre débil en su interior. El verdadero príncipe, el verdadero líder de su vida,
Es aquel que se domina primero a sí mismo, que doma la bestia interior que apaga el fuego del miedo y aviva el fuego de la voluntad. Dominarte no es reprimirte, es gobernarte. Es mirar tus temores a los ojos y convertirlos en impulso. Es enfrentar tu ira, tu dolor, tu desesperación y forjarlos en herramientas de creación, no de destrucción. Es dejar de buscar excusas. Es dejar de culpar al mundo. Es pararte frente al espejo y asumir el mandato supremo. Yo soy el rey de mí mismo, o no soy nada. El que no puede dominarse será movido como una pieza de ajedrez por quienes sí saben hacerlo. Será una ficha en el juego de otros, una sombra, una nota al pie de página en la historia de alguien más. Pero tú no has llegado hasta aquí para hacer eso. No. Tú has sentido en cada palabra, en cada herida que se ha abierto en tu conciencia, el llamado de algo más grande, el llamado de tu propia soberanía, el despertar de tu verdadero poder. Así que entiende esto y grábatelo en el alma. El último y mayor acto de mal necesario, el acto más difícil y más glorioso, es conquistar el caos que habita en ti. Cuando logres eso, cuando seas capaz de ordenarte a ti mismo, como un general ordena a sus ejércitos, no habrá fuerza en este mundo que pueda arrodillarte. Gobierna tu mente, o serás gobernado. Forja tu alma, o serás forjado por la violencia del mundo. Despierta, o serás devorado. Elige aquí y ahora. Si estas palabras resonaron contigo, no las guardes solo para ti. Compártelas con alguien que quizás también esté buscando una chispa, una verdad, una señal. A veces lo que parece un gesto pequeño se convierte en el punto de partida de una transformación real desde este rincón del universo digital. Te agradezco por estar aquí, por escuchar con el alma abierta, por atreverte a mirar más allá de lo obvio. Creo profundamente que cada acto consciente que sembramos en el mundo regresa multiplicado en claridad, fuerza interior y propósito. Lo que viene no es casualidad. Si sientes que este viaje contigo apenas comienza, te invito a suscribirte y a activar la campanita. El próximo video lleva preguntas que pueden sacudir certezas o encender una nueva dirección en tu vida. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué sentiste al escuchar este mensaje? ¿En qué parte te viste reflejado o desafiado? Tu mirada es parte de esta conversación. Lo que compartas puede ser justo lo que otro necesita leer. Gracias por ser parte de esta tribu de mentes despiertas. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar esto. Que ya no bastaba con seguir dormido en un mundo que castiga la ingenuidad. Hoy no solo descubriste el lado oscuro del éxito, descubriste el filo de tu propio potencial. Y ese filo, como toda espada, puede usarse para destruirte, o para abrir el camino hacia tu libertad. Ya no se trata solo de parecer fuerte, sino de construirte desde adentro, de dominarte antes de pretender dominar cualquier cosa afuera. Porque en esta vida, o te conviertes en el arquitecto de tu destino, o terminas viviendo dentro del diseño de otro. Así que ahora te lo pregunto. ¿Vas a seguir esperando el momento perfecto? ¿O vas a empezar a forjarlo tú mismo? Suscríbete a Reprograma tu mente. Activa la campanita. Y únete a esta comunidad de mentes despiertas. Aquí no vendemos humo. Aquí, transformamos visión en poder. Gracias por haber estado conmigo en este viaje. Nos reencontramos muy pronto. Y la próxima lección, quizás sea justo la que cambie tu vida para siempre. Reprograma tu mente. Transforma tu realidad.